Jóvenes, señoritas, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes después de una pequeña pausa que resultó obligatoria para poder establecer bien y definir bien sus evaluaciones. Agradezco la paciencia que tienen y aquí estamos nuevamente para poder profundizar en una temática que tanto a ustedes como a mi persona nos ha parecido sumamente interesante. Agradezco los comentarios que he recibido de parte de muchos de ustedes en forma personal, a través de mensajes de texto o de llamada, en donde me han manifestado su satisfacción con la materia que se está impartiendo, quizá más allá de la forma en la cual lo estamos haciendo, por el simple hecho de conocer un poco más acerca de la criminología, que es en sí lo que nos está resultando tan interesante a todos. Agradezco sobremanera el tiempo que cada uno de ustedes se toma revisando sus exámenes. Logro ver la forma en la cual de manera responsable han estado atentos a las clases y a los materiales que se han estado impartiendo. Y en esta ocasión pues tenemos la oportunidad de continuar con una segunda parte de la materia y estudiar un poco acerca de la política criminal. Esta será la temática que estaremos desarrollando durante las próximas semanas y que será el objeto de la próxima evaluación. Tema que desde ya les digo les va a parecer tan interesante como el resto de lo que se ha podido desarrollar hasta este momento. Y sin más preámbulos, solamente pedirles atención a cada una de las partes que vamos a ir desarrollando. Y como un pequeño paréntesis, una introducción de manifestar que tomó bien el comentario a manera de sugerencia que me hacía una compañera de ustedes días atrás, de buscar la manera de que las clases que les enviara fueran un poco más reducidas en cuanto a no tener tan extensos los videos. Así es que voy a partir o fraccionar cada una de las temáticas de tal manera de que no les mande de un solo momento una clase de 1 hora o más, sino tratar de dividir la jornada semanal en dos videos de aproximadamente media hora cada uno de ellos. De esa forma, pues podrán estarles escuchando de una manera pues menos sacrificada y espero yo que hacerlo de esta manera resultará favorable para ustedes, así como también lo será para mí. Así es que, una vez más, agradeciendo su presencia, su atención, vamos a comenzar con el abordaje de la política criminal como una segunda gran temática de nuestra materia criminología. Antes de comenzar directamente con esto, veo necesario que hagamos una pequeña retroalimentación para recordar aquellos aspectos que hemos podido desarrollar en la primera parte de la materia. Siempre he considerado oportuno que para poder entender mejor un tema nuevo debemos de partir de lo que ya conocimos. Pedagógicamente esto se conoce como aprendizaje significativo. Para que sea significativo el aprendizaje de un tema, es necesario que su contenido tenga alguna conexión directa con un tema previamente desarrollado. Es decir, que un estudiante se tendrá significativo un contenido cuando tenga relación directa con aquello que ya conoce. Entonces, vamos a hacer esta retroalimentación referente al tema del control social, que es el gran tema que desarrollamos al inicio de la materia. Un primer punto que quiero que tomemos en cuenta es que todo grupo social tiene una serie de reglas o de normas que delimitan el comportamiento de los individuos que lo conforman. Sabemos nosotros que el derecho, por más trillado que mencionemos su definición, es ese conjunto de normas de carácter coercitivo que regula el comportamiento de los hombres dentro de un colectivo social. Desde ahí entenderíamos que existen normas como el derecho que tienen coercibilidad y que son de obligatorio cumplimiento. Pero también debemos comprender que existen otras normas, otras reglas conductuales que probablemente no tengan ese carácter de coercibilidad y dentro de estas encontraremos reglas que son de carácter puramente social, de contenido muchas veces moral, de contenido religioso. Es decir, que en todo colectivo social encontraremos en diferentes dimensiones del grupo reglas, normas de conducta o normas de comportamiento. De ahí diríamos que todo individuo, por el simple hecho de vivir en sociedad, tendrá necesariamente que estar atado a normas que regulen su comportamiento. La vida en sociedad implica, sí, de alguna manera, la pérdida de alguna libertad.
por cuanto el individuo ya no puede actuar simplemente según sus impulsos y según sus necesidades, sino que tendrá que someterse a aquellas conductas que el grupo entero ha definido como permisivas o como permitidas. Entonces diríamos que la vida en sociedad exige reglas y las vamos a encontrar en cualquier ámbito de la vida social. Reglas hay en la escuela, reglas hay en la familia, reglas hay en los grupos de amigos, reglas hay en las parejas, reglas hay en todo aquello en lo que encontremos una convivencia social. No existe un grupo sin reglas y ningún individuo que quiera vivir en el grupo podrá estar alejado de las reglas o normas de convivencia social que son exigidas para la garantía de la vida del mismo grupo y la armonía dentro de ese mismo grupo. Ahora bien, como ya lo dijimos, si ustedes lo recordarán, para garantizar la sobrevivencia del grupo y su propia identidad, se crean diferentes mecanismos de control social, que ya los definimos, que ya los conocen, ya entendemos el tema. Es necesario, como lo dicen los filósofos desde Platón, Sócrates, los teóricos marxistas que retoman sus ideas, todo grupo social garantiza su supervivencia, garantiza su identidad y mantiene como un mal necesario los medios, mecanismos o métodos de control social. Aquellos que aseguren que los individuos de una o de otra forma han de comportar actuar, su conducta en base a las reglas del grupo. Y aquí veremos que tendrá incidencia, como ya lo estudiaron y lo hablaron ustedes, la psicología, cuando el grupo ejerce de alguna forma una presión en la psique del individuo para que éste actúe de esta forma, la religión que nos dice qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que es pecaminoso y lo que no, y todos los mecanismos o todos los medios tendrán una misma dirección, un mismo objetivo, una misma finalidad: garantizar que el individuo se comporte de la forma que se espera para el grupo. El control social, entonces, como este conjunto de métodos que garantizan el comportamiento del individuo, no es otra cosa más que una garantía de la supervivencia y la eficacia del grupo a lo largo del tiempo. Estos mecanismos de control social, ya lo saben ustedes, son de carácter principalmente informal. Aquí vamos a ver cómo la escuela, cómo la familia, cómo la religión o la iglesia actúan en la psiquis o en el pensamiento del individuo para que éste actúe de una forma acorde con la manera en la que piensa el colectivo social. Ahora bien, el Estado también puede asumir ese control. El Estado también se puede convertir en un agente socializante o un agente socializador, y en la medida de que éste actúe en pro de garantizar el cumplimiento de las reglas y asumir como propio el control social, estaríamos hablando de que éste adquiere el carácter formal. Un control formal, un control social formal, es aquel en el que el Estado, a través de sus instituciones, establece los medios o los mecanismos para garantizar que el individuo se comporte de la manera que se espera en el colectivo social. Muchos serán los medios que el Estado utilice para poder garantizar este control de la sociedad, y uno de ellos, el más importante para nosotros, es el derecho penal, como conjunto de normas de carácter coercitivo que tendrá por objeto el establecer las conductas que son prohibidas para los particulares y que tendrán una sanción de parte del Estado. Entonces hablaríamos del derecho penal como una expresión de la facultad sancionadora del Estado. Estado que, habiendo asumido para sí o tomado como propio aquella cuota de poder que le dio el individuo, tendrá la facultad, tendrá la posibilidad de castigar a aquellos individuos que se alejen del comportamiento esperado por el grupo cuando estas conductas adquieren relevancia jurídica. Habrán conductas que sí son antisociales o disociales, pero son irrelevantes jurídicamente hablando. Aquellas que se consideran importantes para el derecho, entonces tendrán una connotación o una calificación superior, pues atentan de una manera más significativa contra el grupo y contra los ideales, la filosofía del grupo en sí mismo. Entonces aquí nos encontraremos, cuando hablamos del derecho penal, con el delito, como aquel tipo penal, aquella conducta que está previamente establecida en una ley penal como prohibida y que también tiene preestablecida una sanción por parte del Estado.
Recordemos aquello de que solamente será sancionada aquella conducta que haya sido previamente descrita en la ley penal como prohibida, como delito. Y esta descripción tiene que encajar perfectamente con la conducta realizada de una forma absoluta, clara, precisa e inequívoca, es como lo dice nuestro legislador. Entonces el delito, veremos a partir de esto, algo que ya lo hemos dicho hasta quizá en demasiadas ocasiones, no tiene una existencia social. Lo que existe en la sociedad son las conductas humanas, aceptadas o rechazadas por el colectivo. Veamos el peor de los casos, rechazadas por el colectivo, pero que probablemente no tenga mayor relevancia jurídica. El delito entonces sería la construcción jurídica hecha por el legislador a partir de la filosofía del grupo para proscribir, para prohibir una conducta y establecerle una sanción. Una vez que se determinan estas conductas prohibidas y sus correspondientes sanciones, entonces el Estado deberá procurar garantizar la manera que esas conductas no ocurran en el colectivo social, de erradicarlas cuando ocurren. Entonces no basta simple y sencillamente con que el legislador diga esta conducta que he descrito de forma precisa, clara e inequívoca en la ley está prohibida. Es necesario que el Estado asuma un rol protagonista a la hora de garantizar que las conductas no se cometan. Entonces esto significa que además de crear normas o preceptos jurídicos con conductas prohibidas, además de crear los artículos en los cuales se describen los tipos penales, es menester que el Estado garantice una manera, una forma de perseguir esas conductas delictivas, de erradicarlas de la vivencia social, de garantizar que no se cometan. Y es ahí donde el control social va a tener que ceder o dar paso a una acción más activa de parte del Estado encaminada a la prohibición o a la materialización de esta prohibición. Y es aquí entonces donde empezamos a hablar de una política estatal tendiente a combatir la criminalidad. Es decir que, si vemos, el control social tendrá por finalidad guiar el comportamiento del individuo hacia un camino preestablecido por el grupo, y la política de persecución penal de la cual estaremos hablando ahora tendremos como un punto de partida una acción del Estado o una serie de acciones de parte del Estado que van encaminadas a combatir las conductas que ya fueron proscritas, garantizar que no se cometan y erradicarlas en caso de que hayan sido cometidas. Pues de esto estaremos hablando a partir de este momento, de estas acciones preestablecidas por el Estado, de este comportamiento del Estado tendiente a combatir la criminalidad. La conducta delictiva, que entenderíamos es aquella realizada por el individuo en el seno del colectivo social y que es contraria al derecho penal. Diríamos entonces que se adecúa a la conducta que el legislador ha preestablecido en la ley penal como prohibida. Vamos a realizar un acercamiento conceptual al término de política criminal. Respecto a esta, debemos decir que existen principalmente dos corrientes de pensamiento jurídico en relación al momento en el que surge el concepto como tal. Hay algunos que lo consideran que es una disciplina o es un término pues bastante antiguo, que su concepción es antigua, y para ello aluden a que su precursor o su fundador, el padre de la política criminal, es Paul Johann Ansel Ritter von Feuerbach. Feuerbach es un connotado jurista que es a quien se le debe el principio de legalidad, o más que el principio de legalidad, aquel axioma, aquella frase jurídica tan conocida por nosotros como el de nullum crimen nulla poena sine lege, jurista connotadamente penalista, que trata de ver la política criminal como la sabiduría legislativa del Estado. Entonces, la concepción más antigua del término de política criminal, que es también retomada por Beccaria y otros más, incluidos entre ellos Bentham, uno de los, diríamos, autores más importantes cuando se trata
tanto de derecho penal como particularmente de derecho penitenciario, mantienen la misma postura y la misma línea de pensamiento. Hablar de política criminal es hablar de acción legislativa del Estado. Entonces dirían algunos que existe una política criminal en la medida que el Estado establece cuáles van a ser las conductas que van a ser retomadas por el ordenamiento jurídico del Estado para proscribirlas, para prohibirlas y con la prohibición establecerles una sanción. Entonces, bajo esa óptica, bajo esa concepción, cada vez que el legislador crea alguna nueva ley penal en la que establece una conducta que ahora es prohibida y le establece una sanción, se está realizando en términos concretos política criminal, limitando esta únicamente a la acción del Estado a través de la facultad legislativa de establecer conductas prohibidas. Entonces la concepción, veámoslo así, de simplista y tal y como es, que nos tratan de hacer entender que aquello que la sociedad está rechazando porque no encaja con sus parámetros preestablecidos y que es retomado por el legislador para convertirse en una ley penal es la forma en la cual el Estado está realizando una política criminal. Simple y sencillamente concibiendo, creando, promulgando leyes, decretos, modificaciones o reformas a las leyes existentes en torno a una conducta prohibida y una sanción específica. Entonces, si bien es cierto, esto es parte de una política criminal, el Estado debe encajar su ley secundaria, debe hacer encajar también su derecho positivo con las concepciones filosóficas, políticas muy propias del Estado, de su sociedad. Pero no podemos decir que con esto, simplemente por estar creando leyes de carácter penal, se está haciendo política criminal. Claro, en la concepción de los tratadistas más antiguos, esto era así, era válido y era prácticamente un axioma, una verdad absoluta. Sin embargo, hay una concepción moderna de la política criminal. Entonces podemos decir que las concepciones más antiguas van a limitar la política criminal a la acción legislativa del Estado, que en una ley penal nos determina una conducta prohibida y una sanción para esta. Una concepción moderna obviamente va mucho más allá de eso, estableciendo que habrá política criminal en la medida que existan acciones del Estado que van encaminadas a erradicar la criminalidad. Van más allá de establecer las conductas en la ley, exigiendo acciones concretas del Estado y, digámoslo así, decisiones más específicas de aquellos que ostentan el poder del Estado para combatir la criminalidad. En otras palabras, la concepción moderna es mucho más integral y mucho más amplia, estableciendo que existirá política criminal en la medida que el Estado determine acciones concretas para el combate de la criminalidad, sean estas de carácter legislativo o no. Claro está, bajo el amparo de un principio de legalidad, es decir, todo debe estar amparado en una ley, pero el Estado desarrollará sus acciones más allá de una simple legislación, más allá de crear una nueva ley penal, enfocándose en un tratamiento amplio a los aspectos propios de la criminalidad. Entonces, el concepto moderno nos hace entender que existe una nueva política criminal en el Estado y esta es de la que a nosotros nos interesa hablar. No simple y sencillamente decir que si quiero entender política criminal tengo que consultar el Código Penal o tengo que consultar la Ley de Proscripción de Pandillas y ahí estaremos diciendo que el Estado ya cumplió su función de protección de la sociedad y de mantener el control social simplemente porque se convierte en una fábrica de leyes o en una imprenta constante de leyes y de reformas a estas leyes, sino que exige al Estado mayores conductas, una intervención más agresiva para poder garantizar que los particulares en su comportamiento no realicen conductas que sean consideradas o catalogadas como delictivas. Obviamente, esta exigencia implica un compromiso de parte del Estado para con el cumplimiento de la legalidad, pero también con la protección de los particulares, de la sociedad y la garantía de la seguridad pública, de la seguridad colectiva. Entonces, en definitiva, hemos de entender
que en este desarrollo de la temática hablaremos de un concepto de política criminal moderna y por esto entenderemos una mayor amplitud en las acciones y decisiones del Estado respecto al combate a la criminalidad. Dicho lo anterior, debemos encontrar la definición que nos resulte más adecuada respecto a la criminalidad, o mejor dicho, perdón, me corrijo, respecto a la política criminal. Creo que no está de más decir que este es uno de tantos términos que han sido definidos de manera amplia por diferentes tratadistas. Beccaria nos hablará un poco de política criminal, como lo hará el mismo Bedkamp, como lo harán Ferri, Carrara y tantos otros autores, que cada uno de ellos estará intentando establecer los puntos o los elementos medulares de la política criminal que nos ayude a comprenderlo. La mayoría de estas definiciones vamos a ver que tienen una connotación eminentemente jurídica y por esta diríamos que tienen un carácter positivista, manteniendo en buena medida aquella idea de que el Estado hace política criminal en la medida en la que crea leyes que tienen este carácter penal. Ahora bien, una de las definiciones más modernas, y quiero que sea la que consideremos nosotros en esta materia, en este apartado de la materia, es la que nos aporta Lucien Nordwinch al establecer que la política criminal es el conjunto de medidas de carácter penal o no, tendientes a asegurar la protección de la sociedad contra la criminalidad, a regular debidamente el tratamiento de los delincuentes y a garantizar el derecho de las víctimas. Entonces vamos a hablar de medidas que han sido o que deben ser tomadas particularmente por el Estado y que pueden ser, y esta es la parte interesante, de carácter penal o no. Esto implicaría una mayor amplitud de las acciones del Estado. No es posible concebir que el Estado haga política criminal solo decretando leyes penales, pues también tendrá que buscar los mecanismos para garantizar la prevención del delito desde un punto de vista estructural en aquellos vacíos o en aquellas falencias que tendrán los grupos sociales y que permiten la incursión de las personas en la conducta criminal. Es decir, si en un estado no tenemos suficiente empleo, si tenemos condiciones de injusticia e inseguridad social en general, es mucho más probable que encontremos a personas que van a buscar en la vida criminal una forma de satisfacer sus necesidades. Si tenemos algo que vemos con tanta facilidad y con tanta frecuencia, si tenemos personas que trabajan día y noche, que lo voy a decir así, perdón una vez más por no ser tan técnico en la forma de hablar, si tenemos personas que se quitan la vida, que se parten la espalda trabajando día tras día sin poder progresar económicamente, y vemos a otras personas que por incursionar en política de la noche a la mañana se enriquecen, entonces tendremos como un mensaje del Estado mismo hacia las personas para decirles que el crimen es rentable y que la conducta criminal, aun aquella de cuello blanco, puede ser beneficiosa para los intereses económicos de los sectores sociales, muchas veces incluso de los más pobres, de los estratos sociales más bajos. Entonces la medida para combatir la criminalidad tiene que ir más allá de la legislación penal para actuar o intervenir en otros ámbitos de la vida social. En otras palabras, el Estado debe intervenir en educación. El Estado debe intervenir en la reinserción del delincuente, en el fomento y desarrollo de actividades productivas, en el crecimiento y el fortalecimiento del tejido productivo del Estado, y ahí será cuando esté desarrollando una verdadera política criminal. Entonces englobamos en el término moderno de la política criminal todas aquellas medidas que, aunque no tengan directamente un contenido legislativo o jurídico penal, van encaminados a asegurar la protección contra la criminalidad. Garantizar entonces que la criminalidad sea erradicada de la vivencia social y que por lo tanto la conducta delictiva no se convierta en un común denominador en la vida social del Estado, sino más bien sea una excepción, y una excepción que se mantenga
en la medida de lo posible controlada. Y se va a controlar cuando se trate debidamente al delincuente y también a la víctima. Y aquí quiero que tomen muy en cuenta particularmente esta llamada que hago acá al hablar de criminalidad. Y esto tomémoslo muy en cuenta. Cuando hablemos de criminalidad, necesariamente estaremos refiriéndonos a tres términos que son consustanciales al mismo: el delincuente, la víctima y el delito. Cuando hablamos del delito, resulta fácil entender que es aquella conducta que se adecúa de manera clara, precisa e inequívoca a la conducta que el legislador describió como prohibida en la ley penal y a la cual amenazó con una sanción. Cuando hablamos de delincuente, estamos refiriéndonos a la persona que es el sujeto activo del hecho delictivo, aquel que realiza la conducta prohibida por la ley penal. Y por la víctima estaríamos hablando del sujeto pasivo, y en torno a este pues nos referimos a aquella persona que recibe directamente la conducta delictiva, la conducta criminal de parte del delincuente. Entonces, hablar de criminalidad es hablar de estos tres términos concatenados, y lo que el Estado debe procurar en todo momento es poder garantizar, erradicar la conducta criminal, atender también al delincuente para reinsertarlo en la sociedad y también a la víctima. Pues recordemos que existen diferentes consecuencias. Muchas veces hablamos de las consecuencias jurídicas del delito en cuanto principalmente a la imposición de una sanción, pero también la víctima tiene que sufrir los efectos de la conducta criminal, y la víctima debe ser atendida por el Estado cuando estamos hablando de una eficiente política criminal. Entonces, en medio de esto, de la política criminal en una concepción moderna, vamos a entender que habrán medidas que son desarrolladas por el Estado para atender al delincuente, para atender a la víctima y para garantizar la eliminación de las conductas delictivas. Aquí tenemos entonces un acercamiento mucho más racional a la política criminal en nuestra concepción moderna, que tiene una exigencia de integralidad de las acciones del Estado y las decisiones de los gobernantes para garantizar que en el colectivo social no se cometan, no se soporten conductas delictivas en pro del colectivo, pero también en pro de la víctima, que muchas veces termina siendo desatendida por el Estado. Como le dirían algunos, condenamos a un homicida, pero esto no le devuelve la vida a la persona que sufrió la conducta delictiva, aquel que perdió la vida. Entonces, ¿cómo hacer ante la víctima o ante aquellas personas que dependían económicamente del trabajo de una víctima de un homicidio? Entonces, es necesario que el Estado desarrolle sus decisiones, sus políticas, así como desarrolla políticas económicas, políticas fiscales, también debe desarrollar políticas que sean tendientes a atender las necesidades de las víctimas, a garantizar la erradicación de la conducta delictiva y a procurar la readaptación del delincuente. Y con eso se está desarrollando de una manera una política preventiva, tanto general como particular, de la criminalidad en cualquier estado. Sí, en un inicio estoy procurando que a partir de este momento manejemos, digamos, una nueva dinámica en la forma de presentación de las clases. Siempre serán grabadas, siempre se las haré llegar por los diferentes medios que hemos establecido para la comunicación con ustedes, pero con la diferencia de que estoy procurando de hacerlo un poco más reducido, dividir la jornada larga de 1 hora o más en 2 o más jornadas cortas para que ustedes sin mayores sacrificios pues puedan ir accediendo a los materiales que estamos desarrollando. Agradecer de momento, digamos, esto que parece una pequeña cápsula de avance en el desarrollo de la temática, y en los próximos días, un poco más cercano que en otras ocasiones, estarán recibiendo una segunda parte de este acercamiento jurídico doctrinario a la temática que estamos desarrollando. Sin más entonces, agradezco su atención y nos vemos en unos cuantos días.